Buen día a todos. Gracias por tomarse el tiempo para poder estar en este evento que habla un poco acerca de servicios intragrupo bajo fiscalización, cómo probar el beneficio y defender la deducibilidad. Esto como el marco que nosotros tenemos como institución de poder agregar valor a su conocimiento por medio de diferentes sesiones en las cuales estaremos hablando a lo largo del año acerca de precios de transferencia en diferentes esquemas, es decir, cómo nosotros podemos ir conociendo un poco más de precios de transferencia y en cada una de las áreas que lo requieren. Muchas veces creemos que precio de transferencia únicamente se convierte en una obligación fiscal en el cumplimiento de una declaración informativa, pero lleva mucho más o el enfoque es mucho más extenso. Un análisis en materia de precio de transferencia nos puede ayudar a tomar decisiones dentro de una compañía. No deberíamos de verlo únicamente como un documento de cumplimiento fiscal, sino un documento que nos permite identificar en qué posición nos encontramos dentro de una transacción entre partes relacionadas. Es por eso que como BitConsulting lo que necesitamos es agregar cada vez más insumos a su conocimiento, de tal manera que cada vez que ustedes reciban un análisis en materia de precio de transferencia, ustedes puedan tener más claros los conceptos o por lo menos ir conociendo algunas situaciones técnicas que van a ser requeridas dentro de todo lo que es el proceso para la elaboración de un análisis en materia de precio de transferencia y poder identificar la necesidad de la creación de una política en materia de precio de transferencia. Para nosotros es un honor poder comprar, veamos así, y contar con su asistencia y poder desarrollar básicamente estas temáticas. El tema de esta sesión, pues es un tema que muchas veces se tiene dentro de los grupos empresariales, es decir, todos aquellos servicios que se pudieran estar generando dentro de un grupo empresarial. Vamos a hablar acerca de cuáles son aquellos servicios que pueden ser considerados que agregan cierto valor dentro de todo un proceso y cuáles son los beneficios que se esperan obtener. Y cómo existen algunos servicios que a lo mejor no agregan valor y que por lo tanto quedan en una línea delgada para poder defender su deducibilidad. Eh, a ver, denme un segundo. Bueno, para los que no han escuchado hablar de mí, pues básicamente llevo ya alrededor de 15 años en materia de precio de transferencia, auditoría financiera, auditoría fiscal. Y lo que me interesa básicamente es que ustedes puedan conocer acerca de precio de transferencia y las diferentes áreas que esto conlleva, sobre todo porque a lo largo de estos años he logrado obtener cierta experiencia respecto a algunos casos prácticos y cómo las administraciones tributarias cada vez más se van fortaleciendo en la materia y van requiriendo nueva información, van requiriendo otros procesos dentro de las fiscalizaciones o por lo menos dentro de las declaraciones informativas, también están solicitando información que les permite a ellos en cierta medida, conocer cuáles han sido las transacciones que se han celebrado, la metodología utilizada y les da un parámetro para poder determinar si es necesario considerarlo como parte de un vector de fiscalización e ir y revisar. Recordemos que en un análisis en materia de precio de transferencia, lo que nosotros estamos haciendo básicamente es dejando todo veamos así, el desarrollo técnico de unos procedimientos para determinar el cumplimiento de plena competencia o el principio de plena competencia. Ahora bien, quedará también eh, a que la administración tributaria lo admita como tal. Muchas veces pueden quedarse tranquilos al ver un análisis en materia de precio de transferencia o pueden también en algún momento requerir cierta información adicional. En base a mi experiencia es que vamos a desarrollar este curso o este webinar que tiene que ver específicamente con servicios intragrupo. Algo que es muy importante y que tenemos que tomar en cuenta es, bueno, primero pensemos, las compañías que nosotros estamos representando tendrán servicios intragrupo, existirá algún tipo de servicio que se está generando. Pensemos servicios que pudieran ser de diferente índole, por ejemplo, un servicio de contabilidad, un servicio de gestión, un servicio, un intermediario como tal.
pueden ser servicios incluso de financiamiento, pueden existir servicios administrativos, gestión de cartera, diferentes tipos de servicios, incluso algunos servicios que tienen que ver específicamente dentro de una cadena de valor, como la parte de la producción o fabricación. Hay algunos grupos empresariales que normalmente lo que tienen es, veamos así, una cadena de valor en la cual cada una de las compañías que forman parte del grupo se dedica específicamente a realizar alguna actividad. Una actividad como pudiera ser, uno compra la materia prima, otro hace los procesos, la fabricación, otro se encarga de la parte comercial, otro se encarga de la parte, veamos, legal, y otro se puede encargar del resguardo, en este caso de los bienes. Cada uno puede formar o puede tener, veamos así, un grado de importancia para el desarrollo de un producto y para poderlo dejar básicamente en óptimas condiciones para que terceros pudieran gozar básicamente de este bien. ¿Qué significa eso? Dentro de todo este proceso, estos servicios, cada uno juega un papel importante. Hay uno que va a ser el que va a distribuir básicamente todos los productos. Entonces, seguramente esta cadena de valor que pudiera existir, pues cada uno va a tener que considerar un importe para determinar como contraprestación una cuantía para poder generar básicamente la transacción. Es decir, yo te hago todo el proceso de manufactura y recibo una remuneración al respecto. ¿Qué es importante identificar? Bueno, ¿se está generando o no se está generando algún tipo de beneficio? Porque si se genera un beneficio, pues básicamente podríamos estar ante una situación en la cual la compañía que está recibiendo el beneficio se ve básicamente está agregando valor dentro de su proceso comercial o dentro de todo el proceso que pudiera tener para la generación de renta gravables, que pudiera ser uno de los efectos. Entonces, es importante identificar si se tiene o no algún tipo de beneficio. Y esto quizás es en donde radica un poco más el tema de la deducibilidad. Si bien es cierto y recordamos un poco lo que establecen las administraciones tributarias específicamente en materia de impuestos sobre la renta, es que se espera que para la deducibilidad de costos y gastos, primero, que estos sean necesarios para la conservación de la fuente o la generación de renta gravables. Ese es un concepto que se tiene mucho en impuestos sobre la renta, es decir, la generación de renta gravables que sea necesario para la conservación de la fuente y para la actividad de la compañía. En ese sentido, vamos a tener cierta deducibilidad. ¿Qué es lo que busca básicamente servicios intragrupo o que se pueda determinar que hay deducibilidad sobre estos servicios? Bueno, hay algunas preguntas bien importantes. Por ejemplo, ¿qué servicio fue el que se ha recibido? ¿Por qué era necesario? ¿Qué beneficio económico o comercial se ha obtenido? ¿Cómo se calculó el cargo? ¿Por qué el precio cumple con el principio de plena competencia? Porque, ojo, no basta únicamente con decir, no, pero es que yo no tengo ningún problema respecto a los servicios intragrupo porque tengo un documento del control del IVA, tengo un documento tributario electrónico, tengo una factura como se conoce normalmente en muchas jurisdicciones. Quizás para el tema de El Salvador pensemos en un DT, un documento tributario electrónico conforme a un comprobante de crédito fiscal, una factura consumidor final o una factura de exportación, en el cual nosotros podríamos decir, no, pero espérame, que está facturado. Y si está facturado, pues evidentemente en algún momento la administración tributaria lo puede tomar por válido. No necesariamente porque esté facturado podemos llegar a concluir que el servicio se prestó o que se obtuvo un beneficio sobre esta situación y que no se convierte en una transacción que, como bien lo mencionan las acciones BEPS, me podría ayudar a erosionar un poco la base fiscal o trasladar beneficios. Porque eso puede pasar. Quizás la práctica ha ido cambiando porque las administraciones tributarias se han puesto cada vez mucho más rigurosas. Pero yo recuerdo hace muchísimos años, cuando me tocaba hacer procesos de auditoría financiera y auditoría fiscal, recuerdo que una de las situaciones que contemplábamos al cierre del ejercicio es verificar cualquier transacción entre partes relacionadas. ¿Por qué? Porque normalmente llegaba un cargo administrativo que decía servicios de gestión o servicios técnicos o servicios de capacitación. Y precisamente la factura, porque estaba facturado, la factura o el contrato
eh, tenía, veamos así, una fecha de celebración en el mes de diciembre. Evidentemente, esta situación lo que lograba es, al tener un cargo dentro de los resultados, es decir, un gasto para la compañía, pues disminuir lo que es la base imponible. Y al disminuir la base imponible, pues evidentemente había un pago menor del impuesto. Veámoslo así, del impuesto corriente como tal, para los que tenemos poco de conocimiento en base a lo que son normas internacionales de información financiera, sabemos que el impuesto a las ganancias, pues hace una partición entre el impuesto diferido, que esto tiene que ver a raíz de las consecuencias fiscales, y el impuesto corriente, que es el que le tenemos que pagar a la administración tributaria. En ese sentido, las administraciones tributarias han ido evolucionando y ahora están solicitando que se pueda probar el beneficio para poder defender que esa erogación que se ha hecho ha sido o cumple con los parámetros de la administración tributaria para su deducibilidad. Algunos casos internacionales pueden probar efectivamente que existía una factura, que existía un contrato. Veamos, la forma como tal cumplía absolutamente con todo lo que se requiere. Incluso existía un pago. Había, veamos así, un flujo de efectivo. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿esto cumple con el principio de la verdad material? Podemos tener un test de beneficio, identificar si realmente primero era necesario, porque pueden pasar algunas situaciones. Le vamos a cargar algunos gastos a la compañía relacionada para bajar el impuesto. Claro, pero eran necesarios. Es decir, en condiciones normales de mercado, esa compañía hubiera estado dispuesta a que un tercero independiente viniera y le prestara un servicio que no necesita. Yo creo que muchas veces la pregunta pues se responde sola, es decir, si yo no lo necesito, ¿por qué voy a pagar por eso? Ahora, dentro de la estructura como tal de un grupo empresarial, pueden surgir esas situaciones o pueden surgir algunas situaciones en las cuales hay duplicidad. Yo ya tengo esa, veamos así, esa línea de negocio, o yo ya tengo, veamos así, desarrollado básicamente eh, un servicio de manera interna, pero viene mi parte relacionada y me agrega el mismo servicio. Hay una duplicidad. ¿Lo necesitaba? No. Yo ya estoy haciendo una gestión de cartera, pero viene mi compañía relacionada como parte del grupo, te va un cargo por gestión de cartera. Espérame, pero ¿en qué sentido? O sea, realmente estoy teniendo una duplicidad básicamente de las funciones. ¿Lo necesito o no lo necesito? Ahora, ¿cuál es el punto central de las administraciones tributarias? El beneficio. ¿Existió un beneficio real? De hecho, las administraciones tributarias piden mucho la carga en prueba. Y al cierre de este evento vamos a ver un caso que justo salió hace un par de días respecto a cómo la administración tributaria se está centrando en que debe de existir un beneficio. Es decir, probar de que existió el servicio. Porque muchas veces se puede dar, el contrato lo puede respaldar. Y nosotros determinamos e identificamos, hay un contrato, ok, perfecto, este contrato me está diciendo de que hay un servicio, se ejecutó, se realizó, realmente existió, hay prueba de que se ejecutó como debería de ser. Esas son las grandes preguntas que se hace la administración tributaria cuando va a entrar en un proceso de fiscalización. Entonces, ¿por qué estos servicios intragrupo van a generar algún tipo de riesgo fiscal? Bueno, normalmente van a ser cuestionados porque pueden involucrar algunos cargos centralizados. Pueden también considerarse algunas asignaciones globales y quizá en algunas situaciones son difíciles de verificar. Son situaciones en las cuales, bueno, realmente se ha prestado este servicio. Crea la duda en la administración tributaria. Pero el primero que se debe de preguntar es el mismo grupo empresarial. ¿Realmente se necesita? ¿Realmente se puede probar? ¿Realmente yo puedo determinar de que aquella entidad, este servicio le va a agregar valor?
Porque esas son las preguntas que va a hacer la administración tributaria. Ellos van a empezar a identificar y decir, bueno, ¿de verdad era necesario este servicio? ¿O simple y sencillamente era una forma de hacer una erosión a la base fiscal? ¿Cuáles son los principales focos que las administraciones tributarias eh, consideran como parte de una fiscalización? Bueno, uno de ellos, servicios sin evidencia suficiente. No cuento con la evidencia suficiente para poder demostrar que se prestó el servicio o que era necesario en este caso para la compañía. Algunos cargos que pudieran ser genéricos, servicios de gestión. O sea, pero ¿qué tipo de servicio fue? ¿Cuál fue el beneficio que yo estaba recibiendo? ¿Realmente existió? Actividades de accionista a cargos de filiales. Acá, pues vamos a profundizar un poco porque hay ciertas situaciones en las cuales, bueno, le voy a cobrar al grupo empresarial por la consolidación de estados financieros. Perdónenme, pero esa es una función que la matriz lo tiene que hacer. No tendría por qué cargarme un gasto específicamente por esas situaciones, porque no es algo que me compete a mí. Le compete a la matriz, por ejemplo, hacer un estado financiero consolidado, que pudieran ser algunas actividades que las tiene que desarrollar, en este caso la casa matriz o el accionista, pero se las está cobrando las filiales. La administración tributaria, la primera pregunta es, ¿era necesario ese cargo, ese gasto para disminuir la base imponible? Lo más seguro es que le va a decir que no. ¿Alguna duplicidad que pudiera existir dentro de las funciones? ¿Algunos beneficios que sean incidentales? O sea, realmente sí, quizás sí lo necesito, probablemente. No era necesario entonces. Entonces volvemos al punto de que sea necesario para la conservación de la fuente y la generación de rentas gravables, para que pueda cumplir con el aspecto de la deducibilidad. Si me da algunos rendimientos o beneficios incidentales, seguramente no lo necesitaba. O quizás estoy en una etapa en la cual lo puedo llegar a necesitar a futuro, que ahí podría ser una excepción. Es decir, existen ciertas pruebas que se pudieran ir generando durante un ejercicio económico. Claves de asignación de costos que no estén sustentadas. Márgenes aplicados sin ningún análisis. No, yo siento en mi corazón que este es el valor que debe tener. Espérate, pero tiene que tener un fundamento. O sea, si determinaste que va a ser un servicio intragrupo, pensemos un servicio de gestión de cartera, ok, tenés al personal para poderlo desarrollar, porque esa es otra situación. Identificar si quien me prestó el servicio tenía el personal. No, fíjate que la compañía que me está prestando el servicio tiene una sola persona y esta sola persona está básicamente desarrollando otras actividades. Entonces, ¿cómo es posible que me esté cobrando a mí un servicio de gestión cuando en realidad, pues, no se está dando o no cuento con el personal adecuado para poderlo llevar a cabo? Entonces, ¿qué es lo que va a requerir básicamente la administración tributaria? Bueno, primero, como ya lo mencionamos, que existe un beneficio, que se pueda probar. Va a requerir evidencia técnica, operativa y económica. Eso es lo que va a buscar la administración tributaria para determinar la deducibilidad, en este caso, de estos gastos que yo pudiera tener. Ojo, lo estamos viendo desde la parte de quien recibe, en este caso, el servicio. En base a esa situación, pues la administración tributaria lo que espera es una prueba de beneficio. Es decir, va a identificar ciertas situaciones. Y lo que establece en este caso el capítulo 7 de la guía de la OCDE y que las administraciones tributarias también han tomado a bien tener básicamente un test de beneficio, tener estos insumos para poder determinar si era necesario, toman como punto de partida que se pueda demostrar que existe un beneficio real o que es un beneficio razonablemente esperado. Y todo se centra básicamente en eso. La pregunta es, bueno, si yo, que estoy dentro de un grupo empresarial, pensemos, estoy dentro de un grupo empresarial y dentro del grupo empresarial, pues hay una compañía que me va a prestar un servicio de, veamos, de informática, de TI.
o tecnología informática. Ahora, la pregunta es, dentro del grupo, puede que me presten ese servicio, puede que lo necesite, puede que sea necesario porque hay que verificar algunos aspectos que tienen que ver con la seguridad cibernética y diferentes situaciones, o quizás mantenimientos que pudieran estar dentro de los equipos tecnológicos que pudiera tener una compañía. Ahora, quizás ese servicio pudiera ser necesario porque todos en algún momento necesitamos un servicio de estos. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, una empresa independiente que no tiene nada que ver con un grupo empresarial? ¿Será que una empresa independiente habría pagado por ese servicio o quizá lo habría realizado de manera interna? Porque esas son las preguntas que la administración tributaria se hace. Esas son las preguntas que toman mayor fuerza dentro de las directrices de la OCDE. ¿Una empresa independiente habría pagado por ese servicio? O mejor aún, ¿habría pagado esa cuantía o lo habría realizado internamente? Ahora, si una empresa independiente habría pagado, pues puede que exista un servicio intragrupo que pueda ser deducible. Habría que determinar en base a la cuantía, porque hay algo bien importante. Aun y cuando yo tengo una factura, un contrato, un estudio de precio de transferencia, y aún y cuando el estudio muy bonito me dice de que yo cumplí con el principio de plena competencia, que estoy dentro de un rango intercuartil, ahí no termina el proceso de fiscalización de la administración tributaria. No creamos de que la administración tributaria va a venir y va a decir, bueno, aquí tengo un estudio de precio de transferencia, perfecto, dice que está dentro del rango intercuartil, y lo voy a dar por válido y no voy a ir a probar si realmente existió un beneficio y se prestó el servicio. No caigamos en el error de creer que al tener toda la forma muy bonita, la administración tributaria no va a venir a fiscalizar y a determinar si era deducible. Porque, ojo, aun y cuando puedo estar dentro de un rango intercuartil, la administración tributaria me puede decir que es no deducible un servicio intragrupo. ¿Cuál es la única razón? No había beneficio, no fue prestado, no cumplió con el principio de la verdad material. Pero espérame, pero la cuantía cumplió, claro, pero no se desarrolló, no se llevó a cabo el servicio, ni siquiera existía una estructura suficiente para poder prestar ese servicio a la compañía relacionada. Entonces, evidentemente, lo que estoy haciendo es una erosión a la base fiscal, aun y cuando hay cumplimiento. Ojo con esa situación, porque internacionalmente también se ha determinado por medio de tribunales de que estos gastos se vuelven no deducibles cuando no se puede probar ni el beneficio, ni que realmente era necesario para la entidad. Ahora, evidentemente, si una empresa independiente no habría pagado por ese servicio, pues seguramente va a haber un rechazo de parte fiscal. Pasa que en algunas ocasiones, veamos así, llega nada más la factura por el cargo o hay un contrato que se celebra, porque es parte de una planificación fiscal, si lo queremos ver. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como contribuyentes? Primero, bueno, estar claros. ¿Queremos que sea deducible? Bueno, se tiene que ejecutar. Y las administraciones tributarias ahora piden bitácora de todo lo que ha sucedido. Piden una bitácora de todo lo que sucedió, cuándo se empezó el servicio, pruebas por medio de fotografías incluyen. Incluso piden fotografías. Ah, se desarrolló una capacitación técnica, perfecto. Demostrame la capacitación técnica, materializame, dame el documento que lo demuestra. No, nosotros tenemos un servicio de que la casa matriz, ella es la que nos hace todo el sistema de marketing y todo el sistema comercial y ellos hacen todo el manejo de redes. Ah, ok, perfecto. ¿Qué creen que va a hacer la administración tributaria? Perfecto. Tu casa matriz mueve las redes locales, sí. Ah, ok, perfecto. Van a ir a meterse a su Facebook, van a ir a meterse a Instagram, a TikTok, donde ustedes digan que tienen presencia en redes. ¿Y qué tal si la última publicación es de hace 10 años? O de 3 años o de un año. Evidentemente me están cargando un costo que no corresponde. Sí, pero mire, yo lo pagué. Entonces, como lo pagué, es una erogación que ha sido pagada. Sí, pero ojo, no se puede demostrar que existe un beneficio.
La prueba, básicamente, de que ha existido un beneficio va a ser, vamos a decir, una operación real en la cual la entidad que está recibiendo el servicio tiene un beneficio. No solamente porque es una política corporativa del grupo, porque las políticas está bien que se diseñen. Está bien que se tenga una política en materia de precio de transferencia específicamente por los servicios intragrupo. Ahora, hay que probar que esto conectó con la operación real. Hay que probar que existía un beneficio, hay que probar que se desarrolló, hay que probar que se puede materializar ese servicio. Eso es lo que corresponde. Ahora, ¿cuál va a ser la evidencia para probar, en este caso, que el servicio fue recibido? Si bien es cierto, lo más común o lo más recomendable es que la compañía cuente con documentación idónea. Veámoslo así, para el caso de El Salvador, por ejemplo, tenemos como parte de la documentación idónea, o bueno, para la deducibilidad de los costos y gastos, que estos estén debidamente documentados, según lo que establece, en este caso, la ley del impuesto sobre la renta, entre el artículo 28, 29 y 29A, que habla acerca de la determinación de la renta neta, la deducción de los costos y gastos, y aquellos que son considerados como no deducibles. Si no está documentado de manera adecuada, pues va a ser considerado no deducible. Ahora, no nos centremos tanto en la forma como tal, porque la forma puede existir. Y está bien que exista la forma, porque hay que documentar básicamente este servicio. Pero también hay que tomar en cuenta de que se haya prestado. Y miren, dentro de la evidencia que es recomendable, tenemos contratos o acuerdos de prestación de servicios. Las mismas guías de la OCDE establecen de que estos contratos pues deberían de estar por escrito. En algunas ocasiones estos contratos no se tienen por escrito. Lo recomendable es que exista un documento legal en el cual cada una de las partes dejan claros cuáles son los beneficios y cuáles son las obligaciones. En base a esa situación, bueno, contratos o acuerdos de prestación de servicios es evidencia recomendable para iniciar. Una descripción clara de los servicios que se recibieron. Sí, me prestaron un servicio de gestión administrativa, pero ¿el qué? ¿Qué fue lo que te prestaron? Un servicio de gestión administrativa, ok, así dice la factura, ok, ¿qué te entregaron? ¿Cómo podés materializar ese servicio? Y aquí empieza algo muy importante. La administración tributaria, aun cuando tenga una factura y un contrato, va a ir a buscar también correos, reportes, entregables, minuta, ticket, identificación del proveedor y del beneficiario. ¿Quién te prestó el servicio? Una entidad dentro del grupo. Ok, ¿está capacitada para prestar ese servicio? Las fechas y frecuencia de la prestación. Llegó la factura a un 20 de mayo por un servicio de gestión celebrado en el primer trimestre del año 2026. Ok, ¿qué hicieron? No, fíjate que lo facturaron, me lo cobraron, pero van a empezar ahora en el segundo trimestre. Ah, entonces, espérame, pagaste un cargo por un servicio que no te habían prestado. O sea, tomemos en cuenta esas situaciones. ¿Cuál fue el personal involucrado? No, fíjate que eh, no tuvimos ningún acercamiento con ningún personal. Básicamente solamente nos enviaron la factura. Ah, ok. Aun y cuando pudiera ser vía remoto o quizás presencial, pero debería de existir, veamos así, toda una bitácora de cómo fue que se desarrolló cada una de las cosas, quién estaba a cargo de este proyecto. Si no, básicamente lo único que hicieron fue incluirme un gasto dentro de mi estado de resultados. Una relación entre el servicio y la actividad del receptor. Indicadores del beneficio obtenido o esperado. Que eso es lo que se centra básicamente. ¿Cómo yo puedo tener evidencia para probar que el servicio fue recibido? ¿Cuál fue el beneficio? Sí, mira, fíjate que fue un servicio de gestión de cartera. Ok, ¿cuál fue el beneficio? Recuperamos. Teníamos cuentas por cobrar, ahí una cantidad bastante fuerte. No contábamos con el grado técnico o especialización o las técnicas que este personal podía desarrollar y que lo desarrolló directamente dentro de una compañía que se dedicaba a eso. Quizás para ellos era la actividad principal, pero para nosotros no. Ellos sabían cómo desarrollar ese proyecto.
Entonces se dieron cuenta que nosotros teníamos una lenta rotación dentro de las cuentas por cobrar. ¿Qué fue lo que pasó? Ese personal empezó a operar para nuestra compañía y ¿qué permitió como un beneficio dentro de todo este servicio? Que recuperamos un 40 o un 50%. Ah, entonces, espérame, sí lo necesitaba. Sí necesitaba ese servicio porque pude recuperar. Que si bien es cierto, esto en su oportunidad ya fue considerado una renta gravable, porque evidentemente que sea una cuenta por cobrar, evidentemente primero fue reconocido como parte de un ingreso y este ingreso tuvo que tributar en el periodo que corresponde. Ahora, pude recuperar un 30, un 40, un 50, un 60, un 80% de la cartera, el beneficio esperado se cumplió. Hay evidencia. No, teníamos que hacer una actividad comercial y nosotros no contábamos con el equipo suficiente, pero esta empresa sí podía hacer esa situación. Ah, ok, perfecto. Vino la compañía y ahora incrementaron nuestras ventas porque tengo más presencia y ahora ya puedo generar más prospectos y puedo cerrar más negocios porque tuve toda una inducción comercial. Ay, perfecto. Entonces se puede probar que había un beneficio y que existe una evidencia de que sí era necesario para la compañía. Un servicio de TI, un servicio de contabilidad también podría ser. Lo que pasa es que no teníamos vamos a decir, dentro del grupo, no teníamos contador en cada una de las compañías. Entonces desarrollamos que una de las compañías se iba a encargar únicamente de toda la parte de contabilidad y auditoría interna. Ah, ok. ¿Cuáles podrían ser los beneficios, los resultados? Pues tener la contabilidad al día, por ejemplo. O tengo una entidad que se dedica a la parte legal de cumplimiento, que pudiera ser otra situación. Ah, ok. Entonces empiezo a tener una dinámica en la cual obtengo un beneficio. En base a esa situación, la evidencia es lo que va a permitir reconstruir, cuando partimos desde el contrato hasta obtener el indicador del beneficio, qué fue lo que se recibió, cuándo, las fechas, los periodos, los procesos, de quién y para qué era necesario. Fíjense interesante porque es ahí donde se puede probar que existió el servicio, que fue recibido y que tenía cierto beneficio. Ahora, no todo lo que digamos así, la matriz me está diciendo de que va a ser un servicio, no todo va a ser deducible para las filiales, porque pueden existir algunas situaciones en las cuales algunos gastos le corresponden allá arriba a la matriz. No me corresponden a mí cargar con los resultados de ellos. Hay algunas actividades de accionista que son realizadas por la casa matriz y tienen un interés propio como, veamos así, como propietaria del grupo. Y básicamente pudieran intuirse que lo que estamos haciendo es una erosión de la base fiscal. Entonces, ¿cuáles son algunas situaciones que no deberían de ser cargables a las filiales? Por ejemplo, costos de juntas de accionistas de la matriz, emisión de acciones o relación con inversionistas, preparación de estados financieros consolidados, que lo mencionaba al inicio, costos de estructura jurídica de la matriz, algún cumplimiento fiscal propio de la sociedad matriz. Estos deberían de permanecer allá en la casa matriz y no deberían de trasladarse a las subsidiarias. Todos aquellos costos que tienen que ver específicamente con la operatividad de la casa matriz, las actividades, las funciones que debe de realizar y que no deberían de cargarse específicamente a las filiales. No tiene sentido que estas puedan ser cargadas a las filiales porque son funciones de que yo no estaría dispuesto a recibir si fuera un tercero, yo no se lo estaría recibiendo. Mira, te voy a cobrar por la transferencia de los bienes que te estoy dando, pero fíjate que te voy a hacer un cargo porque tengo una gestión de contabilidad y también estoy pagando adicional una parte de una gestión de una administración de cartera. Momento, esos son costos que tiene la compañía que me está prestando, en este caso, transfiriendo los bienes, que seguramente son costos operativos de ellos. No tiene por qué cargármelo. Me va a cargar todo aquello que tiene que ver específicamente con la transferencia del bien. Entonces pasa lo mismo con la matriz. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces puede llegar un cargo desde la casa matriz. La primera pregunta que tendríamos que hacernos nosotros como
contribuyentes, veamos así, de la filial, la compañía que es parte del grupo, es, bueno, ¿qué tanto impacto va a tener esto dentro de la parte tributaria? Y yo creo que es sano poder comentarlo hacia la casa matriz. Mira, está bien que me hagas ciertos cargos administrativos que sí necesito, pero fíjate que hay algunos que puede ser difícil que los podamos defender ante la administración tributaria, porque pueden ser considerados cargos que te corresponden directamente a ti como parte de la casa matriz y no necesariamente son gastos que yo tendría que cargar, porque un tercero independiente quizás no estaría dispuesto a soportarlos. Existen también algunos servicios que pueden ser duplicados o que pudiéramos tener un beneficio incidental. Y acá, pues, la autoridad, la administración tributaria, puede rechazar estos cargos si se puede identificar que existe eh, funciones duplicadas que la filial quizás ya realiza o que quizás recibe de un tercero. Yo tengo un servicio de outsourcing de contabilidad en la compañía, en la filial, pero viene la matriz y me dice, te voy a hacer un cargo por contabilidad. Espérame, pero es que yo ya tengo ese cargo, me lo está prestando un tercero. Sí, pero te voy a mandar un cargo. Entonces, ese cargo no genera ningún beneficio. O vamos a hacerte una revisión sobre lo que hicieron. Un momento, pero es que seguramente eso también va a estar amparado por un tercero. Pensemos en el caso de contabilidad y auditoría. Contabilidad procesa, auditoría revisa que todo esté de manera razonable. Yo ya lo tengo por un tercero. Ahora, si es algo especializado, pues habría que identificar si un tercero me lo pudiera prestar o si realmente la matriz es la más, veamos así, la que tiene la capacidad para poder desarrollar esa actividad y es la más idónea para poder llevarlo a cabo. Ahora, existen situaciones en las cuales, aun y cuando se pueda coincidir que hay una duplicación de funciones, eh, pueda que ciertas áreas sí van a necesitar tener como cierto soporte. Pudiera existir una de esas situaciones en las cuales damos ese soporte adicional. Y hay algunas situaciones que también deben de analizarse dentro de todo lo que corresponde a servicios duplicados y beneficios incidentales. Por ejemplo, bueno, si bien es cierto, pudiera parecer que existe una duplicidad o un beneficio incidental, hay que identificar si es diferente, si hay algo que se está agregando, o si es complementario, o si es especializado, o quizá pueda ser una situación temporal, o quizá yo estoy preparándome porque más adelante puedo tener algún problema muchísimo más grande y lo que estoy haciendo es mitigar ciertos riesgos. Hay algo importante, hay que excluir en el término de beneficios incidentales aquellas ventajas que pudieran ser derivadas únicamente de pertenecer a un grupo multinacional, sobre todo cuando no existe una actividad que sea específica en beneficio de la entidad. Es decir, volvemos al punto central. ¿Necesito esto? ¿Realmente me va a dar un beneficio? ¿Va a agregar valor o no va a agregar valor? En este caso, esta actividad que se está desarrollando. Y dentro de esto, pues, hay diferentes cargos que se pudieran generar. eh, las directrices de la OCDE lo que establecen son algunos cargos directos. En base a este método, pues se creería que pueden ser más defendibles cuando se puede identificar con precisión, primero, que el servicio fue prestado. ¿Quién es la entidad beneficiada? ¿Cuáles han sido los costos asociados? Importante, y me voy a centrar un poco acá, en la base del cálculo. ¿Cómo determino yo ese importe, esa cuantía? ¿Cómo determino yo que un servicio administrativo va a tener un margen de un 12%, de un 15%, un 25%, un 28%? ¿Cómo lo pudiera identificar? A veces, y bueno, dentro de los cargos directos, algo que es muy importante es cuando yo tengo la capacidad de poder tener comparables internos. Es decir, la empresa que me está prestando este servicio es una de sus actividades principales, por ejemplo, y ellos han determinado una buena base del costo.
Y este servicio que me lo prestan a mí, se lo prestan a terceros independientes. Evidentemente, puede identificar cuál es el precio que va a cumplir, básicamente con un precio de mercado que yo estoy otorgando a terceros independientes. Entonces, la base de cálculo debería ser muy similar. Pensemos si fuese en horas por persona. Bueno, ¿cuánto es la hora en este tipo de servicio especializado que yo voy a tener que cobrarle a mi parte relacionada? ¿Estará acorde a lo que yo le cobro a terceros independientes? ¿Será en el mismo rango? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que tendríamos que identificar nosotros. Adicional, eh, esta base de cálculo, pues evidentemente es un precio o una contraprestación que tanto el que adquiere como el que presta el servicio estarían dispuestos a negociar con un tercero independiente. Pueden pasar situaciones en las cuales yo le puedo cobrar un poco más a mi parte relacionada. Yo recuerdo un caso hace muchísimos años con una compañía de un servicio de financiamiento, que en este servicio de financiamiento la compañía le dijo, ok, ¿no te presta la banca local? No, no me presta la banca local porque estoy empezando operaciones. Perfecto. Como no te presta la banca local, te voy a prestar yo como parte del grupo. ¿Todo bien? Cuando nos venimos a dar cuenta, la tasa de interés estaba 4 o 5 puntos por encima del promedio de las tasas en este caso, del Banco Central de Reserva. La pregunta era, ¿por qué la casa matriz estaba cobrando un poco más de lo que es la tasa, veamos así, que se pudiera haber pactado en una banca local? Y el razonamiento nos llevó a algo tan sencillo como decir, claro, ha considerado que la compañía está empezando operaciones. Hay un riesgo implícito dentro de la transacción. ¿Qué tal si la compañía no tiene la capacidad de pagarme? Ah, no, pero no pasa nada porque está dentro del grupo. No, momento. Si yo tengo una política en materia de precio de transferencia, lo más seguro es que tengo que identificar los riesgos y determinar una base de cálculo adecuada. Yo le prestaría a una compañía, un tercero independiente que está empezando a una tasa, seguramente como la determina, veamos así, el Banco Central de Reserva, como una tasa promedio ponderado, o podría cobrar un poco más porque necesito alguna garantía. Pudiera ser una de esas situaciones. Y la evidencia que se obtiene del beneficio para determinar un cargo directo. Normalmente, dentro de esta situación, ustedes podrán contemplar dentro de sus estudios, si es que tienen un servicio intragrupo, que la metodología en materia de precio de transferencia lo que establece es el método más idóneo pudiera ser el precio comparable no controlado, cuando yo puedo hacer una determinación precio uno a uno. Sin embargo, también me establece que en algunas ocasiones pudiera ser adecuado un método del costo adicionado, es decir, una base sobre el costo. Este enfoque de cargos directos es más sólido frente a una fiscalización porque evidentemente le va a permitir al contribuyente demostrarle a la administración tributaria que existe un vínculo en el cargo que se ha realizado por el servicio en específico. Se puede demostrar. Por eso cuando hacemos un análisis en materia de precio de transferencia siempre pedimos la base de cálculo. ¿La tiene la compañía relacionada? Claro, que nos diga cuál es la base de cálculo. Porque eso es lo que vamos a ir a determinar, ya sea por cualquiera de estas dos metodologías que les estaba comentando. Eh, bueno, algo que también establecen las directrices de la OCDE y las administraciones tributarias es que es recomendable utilizar cargos directos cuando los servicios son individualizados, recurrentes o prestados de forma específica a una entidad del grupo. Es una forma de poder determinar de que este método del cargo directo es de los más adecuados. También hay que tomar en cuenta los cargos indirectos y cuándo estos van a ser aceptados. Estos pueden ser necesarios cuando los servicios benefician a varias entidades y que quizá no es práctico asignar el costo de forma directa. Ahora, ¿qué necesito ante un cargo indirecto? Bueno, para que esto pueda ser defendible ante la administración tributaria, va a tener que cumplir al menos con tres condiciones. La primera, existencia de un beneficio identificable. Segunda,
cuenta de costos razonables determinada. Y tercero, clave de asignación coherente con el uso o beneficio esperado. Ahora, en este tipo o en esta metodología de un cargo indirecto, pues el riesgo va a aumentar cuando las asignaciones se basan en criterios que pudieran ser genéricos y que quizás no guardan una relación directa con el servicio. Por eso yo me centraba un poco más en el tema de los cargos directos. Es decir, tengo una forma clara de cómo lo voy a determinar y cómo esto evidentemente va a impactar en algún momento la deducibilidad de un costo. Dentro de lo que corresponde a las claves de asignación que pudieran ser defendibles, es decir, cómo yo voy a determinar una asignación de un costo y que esto va a reflejar razonablemente el beneficio que la entidad está esperando obtener. Por ejemplo, dentro de lo que corresponde a recursos humanos, ¿en qué me voy a basar? Bueno, en el número de empleados para que el beneficio pueda ser real. En temas de TI, números de usuarios, equipos o licencias que voy a tener que administrar o revisar. En el tema de la contabilidad, el volumen operativo, cuántas transacciones son las que se han generado a lo largo de un periodo. En gestión de flota, el número de vehículos. En los servicios administrativos generales, bueno, lo que corresponda a todo lo que tiene que ver con ingresos, activos o gastos operativos según sea el caso. Para poder defender, la clave está en que primero sea objetivo, verificable, consistente y que esté alineado con la naturaleza del servicio. Caso contrario, pues la administración tributaria podría venir y decirme, estos costos o estos gastos no son deducibles del impuesto sobre la renta, sobre todo cuando no lo puedo probar, sobre todo cuando no puedo demostrar el beneficio, sobre todo cuando la persona o la entidad que me está prestando los servicios no cuenta con la estructura o la capacidad técnica para poderlo hacer. No puedo demostrar, veamos así, estos componentes con los cuales yo determiné una asignación de costos. ¿Cuál fue la base del cálculo? ¿Cuál fue la base con la que yo determiné esta es la contraprestación más adecuada para este servicio intragrupo? De igual manera, las directrices de la OCDE, que no es, veamos así, algo que está escrito en piedra, digamos, esto es algo que eh, pudiera utilizar un contribuyente, pudiera determinar un contribuyente, pudiera considerarse una cuantía razonable. Pero también habría que tomar en cuenta que aun y cuando pareciera ser que es una cuantía estándar, queda a criterio de las administraciones tributarias poder validar si es la cuantía que mejor se adecua a la naturaleza de la transacción. Y esto se basa específicamente en un concepto de servicio de bajo valor añadido, que hay algunas actividades que son consideradas de bajo valor añadido. Veámoslo así, la determinación de la cuantía está permitida por medio de un enfoque simplificado y que va a aplicar específicamente a ciertos servicios intragrupo, pero se espera de que estos servicios no, digamos así, no son la actividad principal del grupo como tal y tienen función de apoyo, como por ejemplo, pudiera ser aspectos de contabilidad, cuentas por cobrar o pagar, recursos humanos, soporte de tecnología, informática, servicios legales generales, cumplimiento fiscal, administración y secretaría. ¿Qué es lo que se espera con este bajo valor añadido o un enfoque simplificado? Pues que se esperaría que pudiera aplicarse un margen estándar del 5% sobre los costos pertinentes. Claro, siempre que se cumplan todos aquellos requisitos documentales que veíamos allá. Es decir, tengo el contrato, es decir, existe una fecha de realización, existe un beneficio, existen correos que pueden demostrar quiénes eran los que eran los proveedores, quiénes eran los beneficiarios.
En base a esa situación, cuando se consideran que son función de apoyo y que no forman parte de la actividad principal del grupo, pues bueno, estos pudieran considerarse en base a un enfoque simplificado como un servicio de bajo valor añadido. Y un margen estándar, ojo, pudiera ser del 5%. Pudiera ser más, pudiera ser menos, determinará cada quien en base a las circunstancias y la naturaleza de la transacción. No es que me quedo atrapado en este 5%. Puedo determinar como un parámetro. ¿Cuáles no van a calificar como parte de un servicio de bajo valor añadido? Bueno, aquellas operaciones que requieran un análisis de precio de transferencia más robusto, que éstas puedan formar parte de la actividad principal del grupo y que puedan incluir o implicar funciones estratégicas relevantes. Algunas actividades que se van a excluir, que básicamente no van a ser como parte de un valor añadido, es la investigación y desarrollo, la manufactura o producción, las compras de materias primas de producción, las ventas, marketing y distribución, operaciones financieras, seguros y reaseguros, alta dirección y explotación de recursos naturales. Si se dan cuenta, son muy diferentes a estas funciones de apoyo que pudieran estar surgiendo para ser determinado como un servicio de bajo valor añadido en base a un enfoque simplificado del 5%. Estos corresponden a aspectos más especializados y requieren de un análisis más robusto. Investigación y desarrollo, por supuesto. Yo te hago todo el proceso productivo, claro, requiere o pudiera ser la actividad principal de la compañía. Operaciones financieras. No necesariamente puedo tener un 5% por una operación financiera si lo que estoy esperando es un rendimiento específicamente porque yo he dejado mi capital. Esta vez, básicamente, lo he trasladado y estoy dejando de utilizarlo en el tiempo. Cuánto esto me va a generar, el costo del dinero en el tiempo, cuánto esto me va a generar a mí que yo no puedo adquirir nuevo material, que quizás yo no puedo invertir en nuevas operaciones porque he comprometido este capital y se lo he entregado a mi parte relacionada. Evidentemente ahí lo que tengo que determinar es cuánto es lo que yo espero recibir. ¿Qué hubiera pasado si yo se lo hubiera prestado a un tercero independiente? Sería cuál la tasa la más adecuada para poder recuperar ese rendimiento. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Tiene cierto nivel de análisis. Ahora bien, hemos hablado algo muy puntual. Primero, ¿un tercero independiente estaría dispuesto a pagar por ese servicio o quizás lo realizaría, perdón, de manera interna? Y adicional, ¿estaría dispuesto a pagar esa cuantía que me está cobrando mi parte relacionada? Son como las preguntas puntuales. Pero adicional, para una deducibilidad, en este caso, basado en el principio de la verdad material, y pensando en que estos costos y gastos son necesarios para la conservación de la fuente y la generación de rentas gravables, es importante tomar en cuenta los beneficios que se van a generar. Entonces, ¿cómo me voy a preparar yo como contribuyente para una defensa sólida ante la administración tributaria? Lo platicábamos, tiene que contar con un análisis técnico, evidencia robusta, documental y una consistencia económica. Y para eso, pues evidentemente, para prepararnos ante un proceso de fiscalización y poder defender que este costo o este gasto es deducible, pues debemos de contar con un contrato o un acuerdo intragrupo, las descripciones específicas de cada uno de los servicios, una prueba del beneficio, evidencia de la prestación efectiva, identificación de actividades que pudieran haber sido no cobrables, la base de costo, la clave de asignación, cuál fue el margen aplicado, la razonabilidad del método para determinar el cumplimiento del principio de plena competencia, que como lo platicábamos puede ser el precio comparable no controlado o el método del costo adicionado. Una consistencia con la política de precio de transferencia. Daniel, pero nosotros no tenemos una política en materia de precio de transferencia. Hay que diseñar una política en materia de precio de transferencia. Es decir, yo puedo tener dentro de mi contabilidad las políticas y debo de incluir una política en materia de precio de transferencia. Y específicamente cuando tengo servicios intragrupo. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar para una defensa efectiva? En un análisis técnico, evidencia documental y consistencia económica. Y para eso, traigo esta reseña sobre un caso
que fue hace poco, fue el 19 de mayo, no, 15 de mayo fue, 15 de mayo. 15 de mayo que surgió esta situación. No surgió en El Salvador, surgió en España. Pero las administraciones tributarias están poniendo el foco específicamente en los servicios de intragrupo en todo el mundo. Ya dejaron de creer únicamente que porque existe la factura y el contrato, ahí termina todo y se cumple, o que tengo un estudio con el que cumplo el principio de plena competencia. Ya dejaron de creer únicamente en eso. Ahora están llegando un poco más profundo. Y para ponerlos en contexto de la reseña de esta noticia, que salió justo en este mes, esta noticia expone un cambio relevante en el enfoque de la fiscalización de la Agencia Tributaria Española respecto de las operaciones intragrupo, particularmente aquellas relacionadas con la prestación de servicios entre compañías vinculadas. Normalmente el control fiscal en precio de transferencia siempre se ha concentrado en verificar primero si las operaciones entre las partes relacionadas han sido pactadas a valor de mercado. Es decir, lo primero que hacemos es, bueno, ¿están a precio de mercado? Sí, perfecto. O sea, okay, no hay ningún inconveniente. Es decir, el precio que se ha aplicado entre las partes relacionadas es el mismo que hubiera aplicado a terceros independientes, que yo habría pactado para dar cumplimiento al precio de mercado del principio de plena competencia. Ahora, en esta ocasión, la administración tributaria lo que ha requerido es, bueno, ir un poco más allá, ampliar el análisis hacia un aspecto más sustancial. Es decir, está bien, perfecto. Tenés una factura, tenés un contrato. Ahora, lo que yo necesito saber es comprobar si el servicio realmente existió, si fue prestado por quien lo facturó y si generó una utilidad efectiva para la entidad receptora. Es básicamente lo que establece en este caso el capítulo 7 de la guía de la OCDE. Ok, ¿se prestó? Sí. ¿Quién lo facturó? ¿Generó utilidad? Son preguntas puntuales. Dentro de la noticia, uno de los puntos centrales es que la autoridad fiscal podría considerar que existe una simulación de ciertas estructuras en las que las sociedades evidentemente facturan, en el momento que facturan servicios a otra del grupo, pero que no logran demostrar que cuentan con los medios humanos, técnicos u organizativos para prestarlos. Sí, me prestó el servicio, pero no cuenta con un capital humano. Me prestó un servicio técnico, sí, pero no tiene la experticia técnica. No puede demostrarse. Entonces, espérame, ¿y cómo es que te lo cobró? O mejor aún, ¿cómo es que te prestó el servicio y cuál fue el beneficio esperado? Ese es el punto central. Lo que está queriendo evitar la administración tributaria es que exista una simulación de que sí se prestó el servicio y que se cobró. Pero en realidad, esto permite la deducibilidad o no. Y esto lo que va a hacer es, si se puede determinar que hay una simulación, va a abrir una puerta no solo a ajustes fiscales, sino seguramente algunas multas que pudieran ser significativas, especialmente cuando la administración tributaria puede concluir que hubo una falta de sustancia o una documentación insuficiente. Y ustedes dirán, si Daniel, pero esta noticia es de allá. Claro, pero las administraciones tributarias están en línea. ¿Y ustedes creen que acá la administración tributaria no podría basarse en una situación muy similar? Intuir que quizás es una simulación. Y allá nos vamos a ir a lo que establece el Código Tributario en el principio de la verdad material, que realmente haya sido prestado. Y hoy por hoy hay sentencias dentro de la Administración Tributaria del Tribunal de Apelación de Impuestos Internos respecto a ¿realmente se prestó el servicio? ¿Existe evidencia suficiente del beneficio? Y eso está en materia de impuestos sobre la renta. No estamos tan alejados. Quizá como tal de servicio intragrupo, pues no tenemos algo muy claro dentro del Tribunal de Apelación de Impuestos Internos. Pero sí en los procesos de fiscalización, la Administración Tributaria va a ir a probar que realmente se prestó. ¿Qué es lo que destacan algunos asesores? Bueno, tener documentación detallada de la actividad empresarial y los servicios de intragrupo, no únicamente desde el punto de vista contractual, sino mediante evidencia que pudiera ser operativa. Esto va a incluir demostrar quién prestó el servicio, qué actividad se realizó,
qué beneficio obtuvo la entidad receptora, cómo calculó la remuneración y por qué el servicio fue necesario para la operación. Es decir, regreso acá y es la defensa sólida que nosotros vamos a preparar ante la administración tributaria si es que llegásemos a tener algún cuestionamiento específicamente sobre un servicio intragrupo. Para finalizar, en términos prácticos, el mensaje es claro. La defensa de una operación intragrupo ya no va a descansar únicamente en un contrato, en una factura, ni en un estudio de precio de transferencia, sino que hay que ser capaz de probar la realidad económica de la operación. Eso es lo que busca básicamente la administración tributaria, probar la realidad económica de la operación. Las autoridades no van a revisar únicamente el precio. Es que el precio puede ser un precio de mercado, pero eso no va a limitar a que aún y siendo un precio de mercado no se lo puedan cuestionar. Y bueno, y los que han estado dentro de todas estas sesiones mensuales que hemos hecho de precio de transferencia, recordarán que en alguna ocasión platicamos de ese tema. Aun y cuando el precio parece correcto, entonces, ¿en dónde está el riesgo fiscal? Que fue el primero de los webinar que iniciamos en el mes de enero, fue el primer webinar que hicimos como parte de VIP Consulting. O sea, el precio parece correcto, entonces, ¿en dónde está el riesgo? Pudieran pasar situaciones en las cuales ese riesgo que nosotros tenemos por ahí identificado, bueno, pudiera que esté a precio de mercado, pero el riesgo está en que el servicio no se prestó. ¿En qué se van a basar? Sustancia, medios disponibles, el beneficio recibido y la documentación que puede demostrar básicamente que el servicio se llevó a cabo entre las partes. Algo muy importante, en servicios intragrupo, la deducibilidad no se defiende solo con factura. Se defiende demostrando sustancia, beneficio, metodología y evidencia documental. Es así como se puede, veamos así, demostrar de que existió un beneficio en este servicio y que quizá cumpliría en todo sentido con lo que establece el capítulo 7 de la guía de la OCDE. Un tercero independiente estaría dispuesto a pagar por ese servicio o, veámoslo así, es necesario para poder desarrollar básicamente toda una operación dentro de la compañía. Esto es básicamente lo que quería platicar con ustedes acerca de servicios intragrupos y qué tan importante es el tema de poder documentar y poder probar de que el servicio es realmente prestado y que en base a eso puede permitir la deducibilidad de un costo que ha sido trasladado por parte de una compañía del grupo. No sé si tendrán alguna pregunta, eh, alguna consulta respecto a este tema para poder dar respuesta a ustedes de alguna inquietud que pudieran tener respecto a servicios intragrupo. Aclaro, el tema del servicio de bajo valor añadido o el enfoque simplificado es, veamos así, algo que establecen las directrices de la OCDE que puede ser aceptable por algunas administraciones tributarias. Claro, tenemos que basarnos también en lo que corresponde a lo que es la asignación de los costos. Muchas veces partirá mucho de la base de cálculo para determinar si es un precio adecuado de mercado el que se está pactando entre las partes. Pero nos centramos específicamente en que debe de existir un beneficio para quien está recibiendo el servicio, que se pueda probar que existe una evidencia suficiente de que era necesario y que agregó valor, en este caso, para la compañía. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pues voy a esperar unos minutos en el chat. Si no hay ninguna pregunta o consulta, les dejo también por acá mi correo electrónico. Si quisieran hacerla de forma más directa también, pues lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Por mi parte, pues agradecerles el espacio reservado
y esperar que puedan estar también en la siguiente invitación en el mes de junio, en el próximo seminario que vamos a dar. Cada vez vamos incrementando un poco algunos temas que se cruzan un poco más con la parte técnica, pero que es importante que ustedes conozcan, cómo la administración tributaria también lo puede empezar a identificar y determinar si existiera algún riesgo o no en esa transacción, de tal forma de que ustedes puedan dar cumplimiento a lo que es al precio de mercado, al principio de independencia efectiva y adicional que éste pueda cumplir con todos los aspectos para su deducibilidad. Por mi parte, agradecerles. Me quedo un momento por si hay alguna pregunta y poderla responder. Muchísimas gracias.